Bueno, continuamos en directo aquí en Jerez al Día en este lunes en el que continúa la huelga de transportes. La plataforma que convoca estos paros no ha desconvocado esta huelga, estos paros, después de que el pasado viernes se reunieran con la ministra. Y bueno, y esto, claro, sigue afectando a todos los sectores, en especial a la agricultura y a la ganadería. Vamos a hablar con COAG para que nos cuente un poco, bueno, pues después de haber hecho ya la digestión de esa macro manifestación que tuvo lugar en Madrid hace un par de fines de, bueno, este fin de semana pasado no, sino el anterior, vamos a ver y hablar con ellos un poco también cómo están sobrellevando y cómo les está afectando esta huelga o este paro del sector del transporte. Para ello ya nos acompaña su secretario provincial, Miguel Pérez. Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Qué ganas tengo de tenerte aquí para hablar de cosas buenas. A ver si llega el día y hablamos de yo algo. confío en que llegará. Bueno, vamos a hablar de esa manifestación que tuvo lugar en Madrid, de la que, por supuesto, estuvo presente COAG Cádiz, pero antes que nada, hoy estábamos esperando a ver si se desconvocaba, después de estos 2 días de margen de fin de semana que dejó la plataforma, para ver si se llegaba a un acuerdo y desconvocar este paro de transporte. No ha sido así. Y claro, ¿esto cómo va afectando al sector agrario y ganadero sobre todo? Porque ya llevamos 2 semanas completas, hay advertencia de que los productos perecederos pues se están echando a perder, los ganaderos están en muchos sitios tirando la leche porque no tienen cómo transportarla. ¿Cómo está afectando aquí en Cádiz? Pues va por sectores. Tenemos los sectores no perecederos, que ahora mismo estamos, en la mayoría de ellos, en la mitad del ciclo del cultivo, con lo cual no tenemos las producciones para recolectar. Bueno, estamos algo más tranquilos, sí, pero estamos muy preocupados sobre todo en los productos en fresco. Los productos perecederos, en frutas y hortalizas, en flor cortada y en ganadería son principalmente los sectores que están sufriendo más la huelga de transporte, y hay algunas situaciones ya al límite, ¿no? Y por otra parte está afectando también al empleo que rodea a lo que es la actividad agraria. En el tema de las cooperativas, las alhóndigas de frutas y hortalizas, las pérdidas son millonarias. En el caso, por ejemplo, de la zona de Conil, sí, en la primera semana se cuantificó en más de 1 millón de euros las pérdidas, sin tener en cuenta el asunto del empleo. Y en Sanlúcar pues también estaban evaluando, Sanlúcar Chipiona, evaluando, porque bueno, estaba, por ejemplo, las cooperativas de Sanlúcar, que son muy potentes en la zona y trabajan sobre todo la exportación, sí, estaban más o menos al 90% de la actividad. Estaban en cuentagotas, saliendo muy pocos camiones, los pocos camiones que se atrevían, y esto, bueno, pues es una situación que ya se va agravando en el tiempo y estamos muy preocupados, muy preocupados. En ese sentido, COAG ha intentado negociar con la plataforma del transporte para abrir unos corredores para que al menos esos productos perecederos salgan. No sé si ha habido resultado positivo o no. No, es que es increíble, pero es que no hemos podido mantener un contacto con la plataforma. Nos pasaron el contacto del representante provincial. Yo incluso he ido personalmente a los piquetes, incluso en horario un poco intempestivo de noche, porque me dijeron que tenían los turnos nocturnos. Y me ha sido imposible. Le he mandado mensajes y, hombre, nosotros lo que entendemos es que, como cualquier proceso reivindicativo, hay que ponerle mucha cabeza e intentar tener el viento favorable de la opinión pública y los distintos sectores que se pueden ver afectados. Y nosotros teníamos como intención intentar, por lo menos, abrir una serie de corredores para ciertos sectores que están en un momento muy crítico y que no pueden esperar. En el caso de la ganadería, por ejemplo, el sector lácteo, sí, tiene que trabajar a diario en 2 sentidos: para sacar la leche y también para alimentar los animales. Yo he tenido ya llamadas de algunos ganaderos diciendo que les faltaba el maíz. En el caso de los terneros, de las terneras jóvenes, hay que alimentarlo con una dieta especial, y no le puede faltar, porque luego lo notan en la producción, ¿no? Es un momento crucial para estos animales. Y luego, en el caso de los productos perecederos como fruta y hortalizas, la flor cortada, que lleva, ha habido que tirar flor ya, que estaba almacenada en las cámaras, y eso tiene un tiempo limitado. A la semana aproximadamente empieza a marchitarse y hay que tirarla, ¿no? Y empezar a rellenar con todas las cámaras llenas, y la verdad que es una situación limitada para sectores que ya venían muy castigados, claro, con lo cual para algunos va a ser la puntilla.
Hablando de la ganadería, la alimentación del ganado, algunos ganaderos advertían de que les estaba llegando el pienso para alimentar a sus animales. Eso también, claro. No sé hasta qué tiempo se va a poder mantener la situación actual para que no ocurran, ningún desastre. Cada uno está intentando salvar la situación como puede. En algunos casos ha llegado el transporte en el último minuto, y para otros, pues con sus propios medios, con furgonetas, o en algunos casos con tractores, están intentando pues acercar el pienso a las explotaciones. Pero la verdad que esta no es una situación normal. Entonces nosotros lo que queríamos era lanzar esa voz de alarma, precisamente a la plataforma para que alivien un poco. Nosotros estamos de acuerdo con las reivindicaciones del transporte. Estamos de hecho, todo el mundo está con el sector porque se entiende perfectamente la protesta. Entiende. Yo creo que ellos han tenido la habilidad de mandar el mensaje, que haya calado socialmente, sí, pero tienen que tener cuidado porque, claro, la opinión pública se le puede volver en contra, y en el caso concreto nuestro, que hay ciertos conatos de solidaridad con ellos, han salido a la calle con tractores junto con camiones. Hombre, estos temas hay que tratarlo con mucha cabeza y tener siempre en mente que el proceso reivindicativo tiene que tener un efecto social y económico, pero sin que afecte a los demás. No se puede hacer la huelga a costa de los demás porque, bueno, yo creo que es una situación insostenible en el tiempo. O sea, eso mucho más no se puede alargar esta situación para los agricultores y ganaderos. Yo creo que no, y luego tendrán que bueno, ya la ministra los ha recibido, también deberían dar un voto de confianza porque la legislación, por desgracia, las cosas de Palacio van despacio, no se pueden sacar de un día para otro. Y esperemos que, bueno, que entre en la interlocución como ellos quieren, que a lo mejor la merecen una vez que la demuestren, y a partir de ahí se abra un proceso y una especie de tregua en donde se dé cierta tranquilidad a los sectores, al gobierno, a ellos mismos que van a salir, y un compás de espera, bueno, para que todos podamos trabajar. Miguel, precisamente desde hace un par de semanas que saltaban los paros del transporte, en nuestra provincia desabastecimiento como tal no hay. O no se registra volúmenes muy amplios de desabastecimiento, pero se han incrementado mucho los precios. Se ha incrementado para el consumidor. Yo no sé si eso repercute o afecta directamente de manera proporcional al que el agricultor está cobrando más o no. No, nosotros por desgracia no tenemos la capacidad de recuperar vía precio el gran incremento descomunal que hemos tenido en los costes de producción. Esto es un hecho y bueno, ya sabemos cómo funciona la cadena alimentaria, ¿no? Que está muy descompensada. Sí. Entonces lo que estamos notando es que hay un movimiento especulativo enorme sobre las materias primas y sobre los productos que nosotros ponemos finalmente a disposición de los consumidores. Y entendemos que esto hay que echarle una mirada y hay que poner pie en pared porque, hombre, es muy triste que en una situación tan crítica haya gente que haga su agosto, ¿no? Yo conozco casos de gente que ha hecho acopio de cereales y han dado un auténtico pelotazo en estos momentos, y encima anunciando que iban a restringir las ventas para esperar todavía mejores momentos, ¿no? Esto es darle una vuelta de tuerca todavía más al asunto, y nos parece muy triste que en una situación en la que todos deberíamos remar en el mismo sentido e intentar que todo el mundo viva más o menos, se produzcan este tipo de episodios tan abusivos. Claro, porque eso cómo se puede presionar para que no ocurra. Entiendo que el consumidor, cuando va a un mercado de abastos, a una frutería, a una carnicería o sobre todo frutas y hortalizas, que se han incrementado muchísimo los precios de productos que la mayoría también son de aquí de la provincia. Y claro, no podemos decir es que el agricultor está cobrando más por este producto. No es así. No es así, ¿no? Y es un problema de muy difícil solución porque el sistema está ideado para que el Estado ni el resto de las administraciones e instituciones tengan capacidad de intervenir ni siquiera mínimamente en el mercado. Estamos en un mercado absolutamente libre, pero que luego está muy, muy descompensado en relación a la fuerza de la posición que cada uno ocupa en esa cadena, ¿no? Y por desgracia deberíamos empezar a pensar si en situaciones tan límites como esta, el Estado debería tener algún tipo de instrumento para intervenir. A mí no me gustan las intervenciones a la cubana, ¿no? Que esté todo intervenido, pero sí es verdad que hay situaciones excepcionales en donde deberíamos tener un amparo todos, todos los trabajadores, los productores, los consumidores,
y en aras de que esto, hombre, vaya con sentido común, no se desboque. El mercado es muy sensible y ya sabemos que algunas veces funciona con psicosis, ¿no? En el momento que parece que va a haber escasez, pues la gente, que esto es inevitable, hace acopio como el aceite de girasol, y esto hace que suba desmesuradamente el precio, pero hay que decir que el aceite de girasol que estamos consumiendo ahora no soportó unos grandes costes de producción. Que se pagó al precio de la campaña pasada. Claro, de la campaña pasada. Entonces hay alguien que está haciendo el agosto en una situación tan difícil como esta, como la que estamos viviendo. Ahora que hablamos del aceite de girasol, Ucrania es el granero de Europa. Va a haber problemas con cereal, con el girasol. En ese sentido parece ser que el campo gaditano apostaba que se iba a permitir la siembra de girasol. ¿Se ha conseguido o no? ¿O todavía se está negociando? Nosotros es que tenemos un dictado de la PAC que por fuerza tenemos que dejar un porcentaje de barbecho en las tierras. Bueno, lo que parece que Europa ha reflexionado que hay que producir. Es que, de otra forma, es que no tiene sentido que te paguen por no producir, por mucho interés medioambiental que pudiera tener la medida, ¿no? Entonces parece que sí, que esto está más que asumido, pero en realidad lo que hay que darle es una vuelta a la PAC. La PAC está de alguna forma provocando o desincentivando la producción. O sea, cuando tú repartes ayudas directas sin tener en cuenta si tienes una capacidad productiva o no, ni qué nivel de capacidad productiva tienes, lo que estás es repartiendo dinero por hectárea. El resultado es que cuando llegan momentos límites como este, en donde el granero de Europa, por ejemplo, te va a faltar, pues tienes un problema de abastecimiento, ¿no? Entonces, bueno, la PAC creemos que hay que darle una vuelta entera, y en ese sentido nosotros creemos que Andalucía está en una situación privilegiada, está en un momento muy bueno porque tiene capacidad productiva, porque hay unos niveles de inversión muy altos, porque tiene regadío. En fin, yo creo que tiene unas condiciones muy óptimas para intentar abastecer en parte aquel déficit que se pueda producir de ahora en adelante. Bueno, pues al menos estamos preparados, ¿no?, para, si se permite, pues poner a sembrar y ya estar a tiempo en la campaña, porque claro, eso lleva un tiempo. Sí, lleva un tiempo. Tiene que ser una época del año concreta en la siembra. Estamos en buen momento todavía, y en el caso del girasol, en el caso del maíz, esperemos que el trigo, con el agua que ha caído, sobre todo el de secano, que es el mayoritario en Andalucía, tengamos probabilidad de producir por lo menos una campaña medio digna, porque ha sufrido mucho con el periodo tan amplio de sequía que hemos vivido. Pero bueno, que la realidad que si no es para este año nos tendremos que preparar, y de fondo lo que hay es, bueno, la soberanía alimentaria, ¿no?, la suficiencia alimentaria de Europa, que cómo podemos prescindir de esa capacidad y tener esa absoluta dependencia de países terceros. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y la política agraria comunitaria es el instrumento perfecto para orientar lo agrario en un sentido o en otro. Tenemos esa oportunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último Consejo de Ministros? Bueno, pues que a nivel europeo la Comisión sigue encerrada en sus 13, con los mismos dictados de la nueva PAC que nos viene, y esa PAC da otra vuelta de tuerca más para en ese sentido, en el sentido contrario. Entonces nos parece que los políticos están viviendo en una burbuja y no se están enterando bien de lo que hay. Nosotros ya hemos visto que ha habido momentos de tensión, incluso un país como España que no tenía capacidad para producir mascarillas. O sea, cuando tocamos la alimentación todavía el asunto es más sensible. Estamos hablando de alimentación, de agricultura es hablar de alimentación. Entonces hay que darle una vuelta y reflexionar sobre la PAC, y hemos solicitado que en primer lugar prorroguemos la PAC antigua y haya un periodo reflexivo en donde se tomen decisiones en aras de tener una soberanía alimentaria, que Europa se pueda defender y que no seamos deficitarios en productos tan básicos como los cereales, el azúcar, en fin, todo lo que sabemos que nos puede faltar. Esto se ha mantenido una vez ya ha saltado el conflicto en Ucrania, porque al igual que hay sobre la mesa un análisis de la modificación del consumo, de la producción energética dentro de la Unión Europea, se haga esa misma lectura quizás también con el tema de la agricultura. Claro, que son bienes básicos, ¿no? Incluso si me apuran, aunque es verdad que la energía se necesita también para producir, lo primero es la alimentación. Entonces, bueno, nosotros venimos predicando en el desierto desde hace muchos años con esta cuestión.
Y parece que seguimos las mismas 13, que se utiliza la agricultura como moneda de cambio para abrir otros mercados en el exterior. O sea, como los países terceros normalmente son muy potentes en agricultura y nosotros estamos en un mercado muy atractivo, le abrimos la frontera para que ellos realicen sus exportaciones, las importaciones para nosotros, y nosotros podamos exportar otro tipo de bienes en esos países emergentes o países terceros, ¿no?, en general. Y bueno, nosotros lo que creemos es que Europa no puede prescindir de esa capacidad productiva y además puede hacerlo porque tiene las condiciones idóneas para producir alimentos además seguros, de calidad por la legislación tan encorsetada que tenemos, tan fuerte, y además alimentos de mucha mayor cercanía. O sea que tenemos unas condiciones muy buenas para darle esa vuelta a la PAC y que nos funcione mucho mejor. Miguel ha comentado, ha nombrado el tema de la lluvia. ¿Está lloviendo bien, como necesitaba el campo? Ha llovido muy bien, vamos, como si lo hubiéramos encargado. Y además ha llovido mucho en la provincia y bueno, ahora estamos en ese punto en donde hemos aliviado el campo ha empapado y ahora estamos en ese momento en donde los embalses están empezando a llenar, ¿no? Cuando se producen las escorrentías, cuando se empapa la sierra, es cuando empezamos nosotros a notar que el nivel en la zona nuestra, esta cercana de Guadalete Barbate, es verdad que no ha subido mucho, pero bueno, tenemos algunos hectómetros más y esperemos que de aquí al verano, que del resto de la primavera tengamos más episodios de lluvia y empezaremos a hacer acopio porque estamos alrededor del 30% y aunque esta no es una situación límite, no es la mejor situación. Estamos a más de 20 puntos de la media histórica de los 10 últimos años. Entonces estamos muy por debajo y sería muy conveniente que lloviera. Bueno, todavía va a seguir lloviendo, las previsiones dan agua ya para las próximas horas, pero lo importante es que lloviera bien, que no lloviera de manera que pudiese pudrirse el cultivo, sino que lloviese bien, como necesitaba la tierra. Eso es. Vamos a hablar de la manifestación. En Madrid hace ya 2 domingos el sector se unió, tanto el agrario, el de caza, el ganadero, todos estuvisteis en Madrid y bueno, yo no sé si ha tenido consecuencias ya esta protesta masiva que tuvo lugar en Madrid. Sí, ya va a haber reuniones con el Ministerio. Nosotros llevamos una carta reivindicativa muy amplia, porque comprendemos que el problema es muy complejo y entonces por tanto necesita multitud de soluciones. Y además no solamente se debe centrar el Ministerio de Agricultura, ahí tiene que entrar también economía, tiene que entrar comercio, tiene que entrar asuntos exteriores, el asunto del control en los puertos, en fin, que llevamos una batería de propuestas, asuntos fiscales, debe entrar a Hacienda, que creemos que tienen que ser atendidas. Esperemos que se forme esta mesa y esperemos que el trabajo dé sus frutos. Yo creo que hay muchas posibilidades. Parece ser que el presidente del Gobierno ha comparecido o ha emitido algún tipo de nota recientemente y esperemos que vaya dando ya resultados en cuanto a las reivindicaciones que llevamos. Sí, porque aunque se darán los detalles en las próximas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de comparecer y ha anunciado que a través del Consejo de Ministros, un decreto ley, se van a destinar 26.000 millones de euros de manera temporal hasta junio para paliar un poco la situación que está provocando el conflicto en Ucrania y en ese sentido, por ejemplo, en cuanto a la energía, se va a bonificar un 20% el litro de combustible y bueno, va a haber también anunciado ayudas directas para el sector agrario, ganadero y pesquero y de hecho se prohíbe los despidos en estos sectores, con lo cual, bueno, pues hay otras muchas medidas, es un paquete muy amplio que ya pues analizaremos y desglosaremos en las próximas horas porque acaba de anunciarlo en rueda de prensa. Al menos son pasos, ¿no? Es buena noticia, hay que tomársela como tal y yo creo que es un esfuerzo importante y vamos a ver cómo se concreta, sobre todo en el tema fiscal, que nosotros tenemos ahí los impuestos responden a otra época y el sector no tiene ahora mismo la capacidad. Sí, también anuncia una bajada de impuestos. Claro, vamos a ver cómo se concreta, si es en relación al IVA, si es IRPF, en fin, lo estudiaremos y a ver qué valoración posterior hacemos.
Miguel, acabamos de hablar con la responsable de trabajo de Comisiones Obreras en Andalucía, hablando de cómo está afectando o va a afectar la nueva reforma laboral al sector agrario. ¿Cómo habéis o cómo os estáis preparando también en este sector? ¿Cómo os afecta? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que al empleo en general y al agrario en concreto hay que darle estabilidad. Muchas veces es verdad que intentar engranar la idiosincrasia del sector agrario, que tiene una altísima temporalidad por naturaleza, por recogida de productos, por faenas concretas en determinadas épocas del año, con una legislación general, es difícil, pero es cierto que hay que dotar de estabilidad a los trabajadores y bueno, hubo un primer momento en donde, bueno, como toda la legislación nueva, hubo un choque ahí de interpretaciones, incluso de entender la propia legislación, porque el Ministerio tampoco lo afinó mucho y parece que ya se va refinando. Hay unas situaciones que creaban algún tipo de fricción en relación sobre todo a los trabajadores fijos discontinuos, que es donde, bueno, principalmente pone hincapié la reforma, ¿no? Y bueno, estamos intentando adaptarnos al asunto. Esto viene además acompañado a una subida salarial, que bueno, sí, que nosotros estamos de acuerdo, evidentemente, que los sueldos hay que dignificarnos, lo que pasa es que nos viene en un momento muy complicado de incremento de costes. Pero bueno, el sector lo está intentando asumir como mejor puede. ¿Se necesita también en estos sectores una modificación estructural como la que está solicitando la plataforma del sector del transporte de mercancías para que no se vea el sector agrario en la misma situación que estos trabajadores, los que se trabaja a pérdidas? Sí, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos ya una ley orgánica en la calle, que es la ley de cadena alimentaria, y lo que viene a decir fundamentalmente, que es el sentido principal de la norma, es que no se puede vender a pérdida, o sea, hay que trabajar por encima de coste de producción. Esto que parece así tan sencillo, luego hay que articularlo sobre el terreno y sobre cada una de las producciones. Entonces, hay todavía un trabajo posterior a la ley que hay que hacer, hay que desarrollar reglamentos, hay que hacer un observatorio de mercado, hay que hacer un registro en donde se inscriban al momento todos los contratos que se hagan y hay que crear organismos que vigilen que esto efectivamente tiene un efecto sobre el terreno. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja que entiendo que es lo que está pidiendo también el sector del transporte y esta es una ley que viene trabajada desde hace muchos años. Yo creo que es una de las grandes normas que nos pueden venir bien y tenemos que hacerlo muy bien y tener en cuenta también que afecte a todas las ventas que se hagan en el territorio nacional. O sea, no es concebible que no se vigile las transacciones que se hacen cuando son importaciones, sí, y que nosotros aquí tengamos que cumplir mientras tanto entre producciones a bajo precio, ¿no? Debería tener un carácter, por decirlo de alguna forma, universal para todo tipo de contratos y estamos trabajando codo a codo, apostando con los parlamentarios para que esto tenga una efectividad real y bueno, yo creo que es un éxito, una de las grandes normas que van a marcar un antes y un después si lo hacemos bien. Bueno, pues Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos preguntarte un poco pues esos pasos que se iban dando o qué consecuencias se había tenido en la macromanifestación de Madrid, pero bueno, pues también ver cómo está el campo y la ganadería en la provincia de Cádiz y cómo les estaba afectando también el tema de la huelga de los paros del sector del transporte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al menos ha llovido bien, sí, o ha llovido muy bien, por sacar en conclusión algo positivo. Sí, algo positivo hay. Nos vamos a publicidad, a la vuelta vamos a hablar con la plataforma, con la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. Se concentraron hace unos días también en la Plaza del Arenal, aquí en Jerez, porque bueno, no están de acuerdo con el cambio de postura que ha mostrado el Gobierno de España con respecto al pueblo saharaui. Vamos a hablar con la presidenta de esta asociación, a la vuelta.